Bien, entonces, bienvenidos y bienvenidas a esta jornada donde vamos a conversar y a tratar el tema que tanto nos preocupa y venimos, bueno, pensando con un grupo de compañeros y compañeras sobre apuestas online en jóvenes y adolescentes. Em, Nos fuimos reuniendo con este grupo muy, para mí un lujo y muy cordial resultó conociéndonos así a través de este medio, pero me parece que es un grupo muy lindo que se fue armando. Y creo que todos coincidimos en que el tema del juego y de las apuestas no es una novedad, es un tema antiguo y que tuvo distintas modalidades. Y bueno, de cartas con animales, con caballos, bueno, hay mucha experiencia de eso y muchos problemas también trajo, ¿no? La particularidad que vemos ahora es este corrimiento del hecho de ir a un lugar de juego o del mundo adulto en esta actividad, un corrimiento hacia el mundo adolescente y juvenil y de un paso, digamos, del dinero físico, ir con billetes a jugar a las billeteras virtuales. Es un corrimiento que nos deja a todos y a todas perplejos y dándonos cuenta que hay un montón de situaciones que se generan a partir de este fenómeno que vemos que crece sobre todo en jóvenes y en adolescentes. Por otro lado, también fuimos viendo, y la preocupación es que se empieza a hablar, empieza a haber algunas eh, publicidades, algunas propagandas, algunas campañas, empieza a sonar el tema, pero todavía, bueno, falta conversar un montón, no es como una gran preocupación, pero que falta seguir dándole vueltas. Entonces, bueno, por eso es que pensamos que problema que es tan complejo, tenemos que abordarlo justamente en red, en articulación y desde una mirada problematizadora y compleja. No podemos decir, bueno, tenemos este problema, a ver qué hacemos, cómo lo solucionamos, si antes no reflexionamos y no nos ponemos de acuerdo sobre qué piso estamos paradas, de qué estamos hablando. Entonces, por eso es que nos parece tan interesante poder hacer esta primera jornada donde la exposición la van a tener sobre todo Astor y Esteban, que ya ellos van a presentarse, Eugenia los va a presentar, pero que vienen de la sociología, o sea, del estudio de las situaciones, estas que queremos abordar, y también Ezequiel, que suma el territorio, digamos, ¿no? La intervención territorial, bueno, también va él a poder compartir algo de, por ahora, de qué es lo que estamos viendo y qué es lo que vamos sabiendo de este tema. Justo ayer estuve hablando con una persona que vamos a poder probablemente el mes que viene hacer una segunda parte de esta jornada con Soledad Fuster, que ella es psicóloga, y darles otra perspectiva al mismo tema, sí que ya tiene más que ver con herramientas que ya se están implementando y este corte más desde la perspectiva psicológica. Pero esta perspectiva más de los escenarios y el contexto social nos parece fundamental para no sumarnos a estas eh, posiciones, digamos, sobre todo pragmáticas, donde lo primero que decimos es saber qué tenemos que saber y salimos disparados corriendo para cualquier lado, probablemente sin saber bien cuál es el lugar donde tenemos que ir, ¿no? Así que finalmente digo que un tema que también es un gusto poder hacer esto justamente en red, como acá en esta preparación estuvimos presentes personas que estamos en universidades, en mi caso una universidad de gestión privada, que además es de la iglesia, que también tiene como esa perspectiva, sumándonos al Instituto Gino Germani, que es de la UBA, de gestión pública, digamos, una universidad pública, y los chicos que se suman desde el Instituto IUXO, el Instituto Universitario de Ciencias Sociales y Humanas, del litoral, o sea, también trayendo la voz y la perspectiva de otra provincia que no sea nuestro mini mundo, Buenos Aires, Cava,
y también con esta pata en territorio que la va a arrimar Ezequiel. Nos parece que esas tres articulaciones son fundamentales justamente para seguir dándole forma a esta mirada compleja. Y también con el acompañamiento y la sumatoria de Juan, que trabaja en la Municipalidad de San Isidro. Entonces, también desde la gestión municipal y territorial es también otro aporte importante en esta articulación. Así que, bueno, agradecerles por este espacio, por este encuentro, y entonces le doy la palabra a Eugenia para continuar y darle lugar al resto de la exposición. Muchas gracias, y en cuanto querramos participar, levantamos la mano, nos desmuteamos como si estuviéramos en una misma sala y seguimos charlando. Gracias. Gracias a vos, María Gabriela. Ahora, bueno, además de los saludos de rigor, buenas tardes para quienes están aquí hoy, yo quería pasar a presentar tanto a María Gabriela como al resto de los expositores que hoy van a presentar estas diferentes aristas de la problemática que ya introdujo también Gabriela. Muy sucintamente, comento lo siguiente. Van a presentar hoy, bueno, además de María Gabriela, que María Gabriela Poletti es trabajadora social, además es magíster en ciencias sociales con mención en género, sociedad y políticas públicas de Flaxo. Y como lo mencionaba antes de que iniciáramos la grabación, ella dirige la carrera de trabajo social de la Universidad de San Isidro y fue quien hizo esta introducción tan clarificadora de los motivos, digamos, de la situación que estamos tratando de abordar desde diferentes aristas. También van a participar de esta conversación Esteban Gripaldi. Él es licenciado en Sociología de la Universidad del Litoral, Nacional del Litoral, y doctor en Ciencias Sociales de la UBA, y actualmente es becario postdoctoral en CONICET y en YUCSO, este Instituto de Ciencias Humanas y Sociales, y entre sus actividades, además de ser becario postdoctoral, están las de ser docente de grado y posgrado. Va a acompañar la exposición y la presentación de Esteban, también los comentarios de Astor Boroto, que también está aquí presente. Él también es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional del Litoral y actualmente es doctorando en Estudios Sociales por la misma universidad, y también está trabajando a partir de una beca doctoral en doble dependencia entre CONICET y el Instituto y la Universidad Nacional del Litoral. La pata, como lo mencionaba tan precisamente María Gabriela, la pata que tiene que ver con el territorio y que va a ir articulando estas primeras conceptualizaciones generales, la va a ofrecer Ezequiel Catay. Él es licenciado en Trabajo Social de la UBA, compañero de trabajo en la carrera de Trabajo Social con nosotros y profesor adjunto tanto en la UBA como en la UCI, y coordina un centro barrial en Bécar, así que también vamos a escuchar sus aportes para darle continuidad a esta conversación. Con esto yo cierro mi participación, quedo atenta a los intercambios que se den tanto levantando la mano como comentarios que prefieran hacer a través del chat para después retomarlos en todo caso cuando nos demos el tiempo para los intercambios. Muchas gracias. Gracias a vos, Eugenia. Entonces, sin más, continuamos con la exposición de Esteban, ¿no? Primero, sí. Adelante, Esteban. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos. En primer lugar, me gustaría empezar agradeciendo por la invitación de Gabriela Poletti, bueno, de la Universidad de San Isidro. También quiero agradecer, bueno, la presencia de Silvia Gemureman del Observatorio de, de Adolescencia y Juventudes, por supuesto también a Eugenia Bianchi con la presentación y también con la participación desde el grupo de estudio en fármacos y diagnósticos, también del Instituto Gino Germani, y también en este momento tan especial que estamos viviendo, agradecer a quienes se acercaron a escuchar, ¿no? En un momento crítico, como mencionaron, tanto para la universidad, para la ciencia y especialmente ayer con la cuestión de diputados y el veto a la ley del financiamiento universitario. Así que
Tengo para presentar un PowerPoint, a ver si puedo compartir. El uso no está activado, me dice. A ver. Gaby, ¿le habilitás para que pueda compartir? Sí. ¿Pueden ver la pantalla compartida? ¿Sí? Está llegando. Todavía no. Ah, Por ahora está tan negro, doble clic. Ahí está, ahora sí, está en el fondo de tu pantalla. el fondo de la pantalla. A ver, que Tu yo escritorio, también. digamos. Sí, estoy viendo eso, pero no me permite ver el PowerPoint, el PDF. Por si acaso, deja de compartir y fíjate si arrancando de nuevo, si te lo toma. Bueno, ahí dejé de compartir. Un segundo. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Bueno, perfecto. Gracias. Eh, Básicamente un poco lo que quería traer acá para conversar es de pensar las apuestas online como una práctica cultural que podemos decir en los últimos años ha cobrado mayor notoriedad o ha tenido mayor presencia, y esto pensando desde algunas claves sociológicas, ¿no? Para pensar este fenómeno, digamos, de la expansión, específicamente en lo que podríamos hablar la juventud o los jóvenes en general. Me apoyo en esto de que se trata de una práctica, por así decir, que en la actualidad en Argentina es generalizada a partir de un informe publicado recientemente en septiembre del 2024 que se titula Apostar no es un juego, y que a mí me parece que permite un poco dimensionar en qué estado está desde el punto de vista, por un lado, de describir las frecuencias de las prácticas desde el punto de vista de los jóvenes, y también de las percepciones acerca de si se trata de un problema o no y en qué medida. En esta encuesta, lo que uno de los aspectos que para mí me parecen importantes que se revela es que casi la totalidad de los adolescentes y jóvenes escucharon hablar de apuestas online. El 40% apuesta actualmente o apostó recientemente. Al menos 3 de cada 4 apostadores le dedican 2 horas diarias, y en promedio apuestan el equivalente a 2 de 3 pesos que reciben de sus padres. Es decir, que la gran mayoría conoce personas, digamos, que apuesta, casi el 50% apuesta, y eh, le dedican una cantidad de horas importante, por así decir, quienes lo hacen. 3 de cada 4 conoce amigos o allegados que realizan apuestas en línea. Y un punto que me parece también importante a remarcar para pensar que se trata de una práctica
en gran medida generalizada, es la percepción de aislamiento que manifiestan aquellos que no participan del juego. Es decir, que a partir de testimonio, esta percepción de quedarse afuera, apartado, excluido al no participar. Y también de, de parte de quienes participan, de quienes juegan, eh, de quienes apuestan de manera online, el 70% de las personas encuestadas en una encuesta de aproximadamente 9.000 jóvenes en todo el territorio, en toda Argentina, el 70% considera que el hábito de hacer encuestas tiene efectos negativos. También 70% considera las apuestas como una problemática de la juventud que debe ser tratada y 3 de cada 4 creen que las apuestas pueden convertirse en una adicción. Es decir, que me parece que podemos interpretar que de los datos que desde el punto de vista de los jóvenes encuestados al menos, se trata de un problema para un gran número al menos que requiere de cierta intervención. Pero ¿cómo podemos interpretar que llegamos hasta acá o a esta situación de que se ha generalizado la práctica del juego online? Creo que hay algunos elementos históricos que permiten hacer una especie de contextualización, historización de esto. En un primer aspecto, remarcar que esto no es algo que nació de la noche a la mañana, sino que desde hace al menos 25 años que se registran casinos online, por lo menos en Estados Unidos, eh, y que funcionan legalmente. También podemos decir que el crecimiento de la web 2.0 y que permite el intercambio, digamos, de mensajes, ha contribuido, digamos, al desarrollo y también a la expansión. Y hay un hito importante que muchos autores remarcan, se trata de la pandemia como una expansión, digamos, de las apuestas online, y otro, también más reciente, el Mundial de Qatar, que también eso se ha visto como el mercado se ha desplazado de un mercado principalmente europeo al emerger ciertas regulaciones en el contexto europeo, expandir la oferta del juego, las apuestas a países latinoamericanos principalmente. Y en este punto también algunos resaltan que Argentina encabeza, digamos, la tendencia del crecimiento de la industria de los juegos online, ¿no? Pero en términos más generales podemos decir que se trata de la expansión de los casinos online ocurre, o una condición de posibilidad tiene que ver con la expansión de las TIC, que antes probablemente generaciones pasadas no era impensable, ¿no? Pero tenemos entonces una democratización y un mayor acceso a Internet. Con esto también distintas redes sociales, digamos, que permiten el nexo entre las apuestas online con determinados también juegos online, también el uso de los celulares, digamos, muy asociado al mayor acceso, el uso de las billeteras virtuales, la creación y uso bastante extensivo, ¿no?, de las billeteras virtuales. Y con todo esto podemos hablar de nuevas formas de sociabilidad, nuevas formas de estar y de ser en el mundo, propias de nuevas generaciones que antes, decíamos décadas atrás, al menos eran impensables, pero que permite ir pensando el tránsito entre, creo que Gabriela también lo traía en la presentación, entre un pasaje que podemos decir de ir a apostar, esta cuestión física de tomar la decisión, desplazarte, etcétera, y a el momento más actual, podemos decir, donde el casino está en nuestras manos las 24 horas, ¿no? Está a disposición de cualquier persona que tenga un teléfono con conexión a Internet. Entonces, pero eso creo que permite comprender un poco solamente esta cuestión sociotécnica, por así decir, de expansión del juego. También hay que ver, creo yo, determinados actores que contribuyen a esta difusión y promoción. Y en este punto
me parece importante resaltar al menos la expansión de los sitios web, las empresas que utilizan una interfaz propio de los juegos online y que eso habilita una cierta comprensión o intuición más fácil por parte de los jóvenes que están habituados al juego de tipo online. También la gran cantidad de sitios legales e ilegales, pero según los registros, según las estimaciones, el 80% de las apuestas online se realizan en plataformas ilegales, que habilita también, entre otras consecuencias del juego ilegal, es la facilidad de acceso, es decir, no pedir prácticamente restricciones para acceder a las apuestas, solamente con una especie de 3 o 4 clics, ya se puede estar depositando dinero y apostando. Aunque lo que sí es complejo es para quienes ganan poder retirar el dinero. Es decir, queda la plata, digamos, eh, dentro de la red, por así decir, y es difícil retirarlo, lo que habilita a seguir apostando, digamos, al retener la plata ahí. Es decir, seguir participando de ese tipo de prácticas. Pero también hay otra cuestión que me parece que permite comprender como esta expansión y que tiene que ver con un montón de modos de propagación, de propagandas que aparece. Un dato importante es que el rubro de los juegos de azar es el que más creció en inversión publicitaria en multimedia. Y vemos esto en que prácticamente en cualquier lugar hay propagandas de este tipo. Y si lo pensamos, por ejemplo, el sponsor de la selección nacional, el sponsor de la Liga de Fútbol de Argentina y los principales clubes de Argentina, digo Boca, River, Estudiantes, etcétera, etcétera, tienen en sus camisetas la publicidad, digamos, de juegos de apuesta online. También en esto de de las propagandas me parece interesante, solamente a modo de mención, pero el uso de imágenes divertidas, de apuestas que son grupales y también de gente que se la nota como muy eufórica apostando cuestiones que no hacen al sentido del juego, como por ejemplo cuántas veces pega la pelota en el palo, cuántas veces se va al lateral, etcétera, y no a veces el resultado del partido, quién gana, etcétera. En esto aparece mucho la idea de el entretenimiento o el juego, de ahí que una de las principales publicidades dice entrá, jugá y demostrá. Y en esta cuestión de no solo de jugar, sino también de mostrar, hay otro aspecto que me parece que se vincula a la manera en que se propagan, digamos, este tipo de prácticas y que tiene que ver con los, en gran medida, influencers o otros actores como cajeros, streamers, youtubers, periodistas deportivos, etcétera, que en gran medida difunden narrativas a veces de tipo exitistas, donde las personas dan ciertas herramientas, tácticas, estrategias, es decir, cierto saber hacer para poder aumentar o ganar mucha plata en poco tiempo. Si vemos acá, hay algunas imágenes de 5 apuestas fáciles para ganar, este juego me paga por jugar, etcétera, con cientos de miles a veces de visitas en poco tiempo, es decir, que algo que se consume mucho, digamos, por un amplio público. Em, pero acá nos da, me parece, la beta de otra dimensión, no solamente la dimensión que veníamos viendo en las propagandas generales, como por ejemplo lo lúdico, la diversión grupal, etcétera, sino la dedicación como una actividad económica, digamos, que puede ser rentable, que puede generar mucha plata en poco tiempo. Y después tenemos otro actor importante que tiene que ver con el Estado. Y en cierto sentido, los gobiernos, en gran medida, por un lado, tienen la debilidad o la dificultad para poder regular el juego no registrado ilegal, pero por otra parte,
está en una relación en cierto modo paradójica en que el gobierno depende de la recaudación impositiva. Entonces, en un contexto, podemos decir, de cierta crisis, el gobierno puede recuperar fondos de ahí. Me parece que acá se ve un poco esta cuestión de las consecuencias que tiene la desregulación económica, no solamente en el plano económico, sino que muchas veces en la incidencia que tiene en cuanto a la salud mental. No sé cómo voy de tiempo. ¿Venimos bien? Bueno, solamente algunas también, estos creo que son los principales como actores, digamos, que están operando, digamos, pero también me parece mencionar, ¿no?, de la juventud que podemos decir el público al que principalmente se le destina o que se lo ve como quienes son los destinatarios, los consumidores principales eh, de ese tipo de publicidad. Creo que hay distintos aspectos, digamos, hablo en términos muy generales, pero a veces se suele hablar en términos como despectivos o negativos de que se trata de una juventud de cristal, dando por entender que tienen como si estuvieran conformados o hechos de una sustancia frágil, débil. Pero a mí quizás me interesa pensar esa misma metáfora para pensar que capaz sean las circunstancias sociales donde le toca vivir, que es en cierta manera de esa forma más frágil, más inestable, o podemos decir, como decía Bauman, una sociedad o instituciones más líquidas donde tienen que formarse, ¿no? Entonces vemos que son los que más afectados están en cuanto a trabajos precarios, trabajos de tipos informales o de ingresos bajos. También en esta cuestión de que son muchas veces con altas expectativas de consumo, donde las publicidades, los medios, etcétera, transmiten la concepción de que no hay imposible, de que todo se puede, etcétera. Las posibilidades materiales, objetivas, son muchísimo por debajo de las expectativas. Entonces, creo que hay múltiples usos o razones por las que las personas juegan, ¿no? Pero algunos aspectos tienen que ver con esta dimensión que en un contexto de cierta crisis económica aparece como una práctica que puede contribuir como un ingreso complementario, digamos. También en un contexto donde la idea de el ascenso social a partir del esfuerzo del esfuerzo y la voluntad parecen muy difíciles de alcanzar, aparece una especie de ilusión de ascenso social a partir eh, a partir del juego y de las apuestas. Justamente, bueno, no lo dije, pensaba decirlo, en esto de los influencers, etcétera, van demostrando muchas veces este cambio de vida, este pasaje o este cambio de clase social a partir de haber jugado y haber ganado, digamos, a partir de saber jugar, ¿no? Y también aparece esta dimensión que no es menor y que tiene que ver con el juego como una práctica de recreación o de diversión compartida, porque se ha hecho algo extendido y como veíamos con las encuestas, las personas que no juegan en gran medida se sienten excluidas o no formando parte del grupo. Y uno de los aspectos también que me parece importante remarcar es que con estas narrativas de éxito, donde las personas, no solo youtuber, influencer, sino también los jóvenes que participan, suelen contar las cuestiones exitosas cuando apostamos y nos va bien y se queda de lado la cuestión negativa o de las pérdidas. Pero me parece que también, como en muchas de las prácticas sociales, digamos, acá también hay una especie de la grupalidad de disputa por el reconocimiento social. Me parece que solamente a modo de mención, pero que es un cuadro complejo donde hay distintos usos y sentidos y que seguramente hay que explorar mejor, diferenciar mucho más en qué tipos de juventudes, por edad, por género, por clase social,
sector social, etc. Y ya a modo de cierre, para ir cerrando, me parece importante resaltar esto. Para mí se trata de una práctica social generalizada, como vimos, por una cuestión de ciertos actores, cierta historia, que hace que en la actualidad se juegue del modo en que se juega. Y los sentidos oscilan, pero existe tanto desde la recreación hasta la idea de un ingreso económico, digamos, regular, pero entonces también vemos esta idea de que el juego ha dejado de ser una especie de práctica privada, digamos, para convertirse en un problema público que para muchos requiere una intervención política, ¿no? Y en este punto también mi concepción es que ante un fenómeno complejo, tan complejo, que involucra a tantos actores tan generales, la respuesta que demanda o los abordajes también parecieran ser complejos, integrales, interdisciplinarios. Y en este punto me parece también resaltar que hay una cierta escasez de estudios, por lo menos en el ámbito de las ciencias sociales, dando, digamos, hay encuestas que sirven mucho, por supuesto, pero conocemos poco, digamos, acerca de, en profundidad de las perspectivas, de los significados que tienen las personas que están jugando. Creo que en este punto, si queremos avanzar con especies de planificación de políticas públicas, es importante, ¿no?, el desarrollo de investigaciones locales que, desde mi punto de vista, tengan en cuenta esta interseccionalidad, por así decir, que tengan en cuenta la diversidad dentro de lo que podemos englobar de modo muy general como juventud, distinguir según edades, géneros, sector socioeconómico, etc. Básicamente esto es lo que quería presentar. Mi idea era presentarlo justamente como una actividad generalizada, sin por lo menos en esta instancia, intentar diferenciar o distinguir entre un juego, cuando un juego se convierte, digamos, o la apuesta se convierte en algo problemático, que bueno, también me parece algo interesante, digamos, para seguir charlando. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Espero que no me haya ido mucho de tiempo. Dejo de Muchísimas gracias, compartir. Esteban. Muchísimas gracias. Eh, bueno, no voy a hacer ningún comentario más. Vamos a dejarlo para después. Tomé algunas notas. Así le damos continuidad. Astor, ¿querés vos Sí, continuar, por favor? Gracias. bueno, en primer lugar agradecerle la invitación a Gabriela de la Universidad de San Isidro, a Silvia también, a Eugenia por organizar, a Juan también por armar esta actividad sobre un problema que, bueno, en este último tiempo se ha consolidado como un problema público realmente, como decía Esteban recién. En segundo lugar, también no quería dejar de hacer mención al contexto en que estamos haciendo esta presentación. Digamos, ayer se votó en contra del financiamiento universitario y, y es una situación que realmente a los que estamos trabajando en investigación en las universidades nos afecta muchísimo y realmente si queremos seguir sosteniendo estos espacios, tener ideas nuevas para pensar este tipo de problemas, como ya vemos que nos ayudan a pensar este tipo de problemas, es muy importante que se sigan financiando y que sigan teniendo apoyo las investigaciones. No solamente por los investigadores, ¿no? Sino más que nada porque el conocimiento es un bien público, un bien social que contribuye a pensar este tipo de problemas que nos afectan. Así que bueno, dicho esto, voy a pasar a compartir la pantalla. Eh, Me dicen si lo pueden ver ahí. Ok, bien. Bueno, la idea de esta presentación es poder
como lo dice su título, pensar los escenarios y el contexto social en el que transcurre este problema que vivenciamos hoy sobre las apuestas online en jóvenes y adolescentes. Y para eso, en primer lugar, quería traer algunos trazos del contexto histórico y social donde sucede esta problemática, ¿no? Ya Esteban adelantó algunas cuestiones que me parecieron súper interesantes y voy a tratar de complementarlas. Me interesa partir de una idea que en cierta manera es básica, de pensar que la relación entre las apuestas y la población está socialmente mediada. Es decir, que la forma en que las personas se relacionan con las apuestas depende de una manera en que se organiza socialmente esa oferta de apuestas. Eso configura, en primer lugar, una accesibilidad a las apuestas, un tiempo, se me salió la pantalla completa, una facilidad de acceso a los lugares donde se apuesta, una disponibilidad de tiempo en la que se puede apostar y también en ciertos regímenes de organización de los juegos de azar implica que existe un riesgo o no existe un riesgo de realizar una apuesta. Estoy pensando en contextos donde era una actividad prohibida, por ejemplo. Pero por otro lado, también la forma en que se organiza la oferta de juego tiene que ser pensada en relación a los significados que tienen en distintos momentos históricos. Entonces no es lo mismo la manera en que se regula el juego, si es pensado como un vicio, si es pensado como un acto irracional, como un entretenimiento, como una estafa o como una fuente de enfermedad. Históricamente podemos ver que eso fue cambiando, digamos, de ser pensado en términos más o menos morales, de una crítica por ahí más originada en la religión o en ciertas concepciones morales. Hoy en día el juego problemático se piensa más desde el costado de la enfermedad. Es por eso hoy en día que vemos la circulación muy cotidiana de la idea de ludopatía, ¿no es cierto? Bueno, para hacer un ejercicio de pensamiento podemos pensar dos extremos, o la prohibición total de los juegos de azar o el libre mercado como dos puntas de un continuum en que se puede organizar esta oferta de las apuestas socialmente. Hay un autor, yo no sé si pueden ver bien este cuadro, pero se llama Kingma, que lo que hace es modelizar las distintas formas de regulación de los juegos de azar en la historia reciente. Sin detenerme tanto en este cuadro, me interesa ver cómo el modelo prohibitivo, por ejemplo, que empezó o que reguló el juego en gran parte de la sociedad occidental hasta los años 50, se sostenía sobre la idea del juego como un pecado, una estrategia política de conflicto con el juego, porque digamos, principalmente era considerado un fenómeno disfuncional que había que reprimir, hacer desaparecer, y de esa manera estaba básicamente ilegalizado el juego. Si lo pensamos más adelante en el tiempo, bueno, a nivel global se produce una gran expansión de los juegos de azar legales a partir de finales de la década de los 60, la década de los 70, donde el juego se legaliza en gran parte del mundo occidental, principalmente a partir de la aparición de los casinos, de las salas de juego. Algunos hablan de una segunda ola de legalización. La primera había sido la de las loterías, la segunda la de los casinos. Y en esa segunda ola de legalización pervivía todavía una idea del juego como un vicio, era como un mal necesario que había que regular de alguna manera y había que justificar esa regulación a partir del financiamiento de causas justas, digamos. Entonces, ese régimen, digamos, de regulación estaba principalmente basado en el monopolio por parte del Estado. Pero más adelante en el tiempo, principalmente a partir de la década de los 90, y quizás hoy tendremos que agregar
una etapa nueva, hubo una fuerte liberalización de lo que es el mercado del juego, de la mano de la aparición de una modalidad nueva, que es la modalidad de juego online, la posibilidad de acceder a plataformas y a páginas a través de Internet, que por un lado permitió un acceso mucho más generalizado, pero también estuvo apalancado y apoyado en transformaciones representacionales del juego. Es decir, principalmente pensar el juego problemático ya no como una actividad, valga la redundancia, problemática en términos sociales, sino quizás en términos de una patología. Eso trajo como contrapartida pensar que no todo juego es problemático, algún juego puede ser no problemático. Entonces, a la vez que se funda una patología, principalmente el juego patológico aparece o se va institucionalizando a partir de su incorporación en el manual diagnóstico en el DSM-3 en el año 1980. Y por otro lado, eso permite pensarlo como una actividad económica más entre otras, digamos. Vemos, si lo vemos a lo largo del tiempo, hay ciertas barreras morales que se van cayendo y van permitiendo también esta expansión y este crecimiento del mercado del juego. Así de manera un poco esquemática, podemos decir que ese acceso que era limitado en un momento, cada vez se vuelve menos ilimitado. Hay una mayor facilidad del acceso al juego, hay una mayor participación también de la población en las apuestas, y también hay una diversificación del juego. O sea, si vamos a principios de siglo, la oferta legal estaba constituida principalmente por loterías, y hoy en día, bueno, no hace falta más que agarrar el celular y ver todo lo que se puede apostar, digamos. Incluso la legislación actual de Santa Fe prevé que se pueda apostar sobre eventos que van más allá de los eventos deportivos. Es decir, uno puede apostar hasta, no sé, quién va a ganar el Martín Fierro o quién va a ser el próximo presidente. Bien, ahí un gráfico muy sencillo, pero me parece bastante explícito sobre esto que vengo diciendo. La diferencia en la cantidad de salas de juego entre 1973, que eran 13 funcionando en Argentina, y 2014, donde se cuentan 502 salas de juego. Por otra parte, no solamente en la cantidad se transforma la oferta de juegos, sino también en la accesibilidad, porque esos 13 casinos principalmente se ubicaban en ciertos lugares turísticos donde no se consideraban por ahí espacios donde se desarrollaba la vida cotidiana de la población. Pero hoy en día vemos que prácticamente cualquier gran ciudad y otras no tan grandes cuenta con un casino, un bingo o algún tipo de oferta ni que hablar ahora que podemos acceder a través de los celulares. Pero bueno, eso lo hablamos más adelante. Entonces, con el crecimiento del juego también va apareciendo en nuestro país y también en un fenómeno global la idea del juego problemático como una patología. Y a partir de esa idea se articulan ciertas políticas de juego responsable. La crítica que aparece a esas políticas de juego responsable es, por un lado, responsabilizar en algún punto al individuo que es justamente, cuando se habla de juego responsable, ¿quién es responsable del juego? Bueno, en ese tipo de políticas se responsabiliza al propio individuo que experimenta problemáticamente el juego de poder autoobservarse a partir de ciertos tests, poder ser consciente de cuándo empieza su problemática, poder tomar medidas en relación a esa problemática, no pasarse de la cantidad de apuestas, es decir, toda la responsabilidad sobre
y también pedir ayuda cuando ve que se transforma en una experiencia problemática. Es decir, el individuo pasa a ser un factor central de su propia recuperación. Siendo que justamente uno puede pensar una contradicción con que la patología justamente empieza cuando el individuo pierde el control sobre su práctica de las apuestas. Entonces, ahí hay una tensión entre esa imagen de juego responsable y el juego patológico. Pero además, la patologización del juego problemático llevó a que pensemos ese problema en una clave mucho más individualizada, mucho más relacionada con ciertas características del individuo, con ciertas, eh, a veces relacionado a sus traumas del pasado, a veces relacionado con su genética, a veces relacionado con ciertos problemas que podemos llamar de la esfera privada, y que cada vez pensemos menos este problema en clave social, en clave sociológica. Me interesa entonces que pensemos con este trasfondo, con esta primera aproximación, dónde estamos parados hoy en relación al juego problemático. En primer lugar, vemos que ese régimen que existía de regulación, que es muy variable de provincia en provincia, porque cada provincia en Argentina tiene potestad para legislar el juego, entonces encontramos que, por ejemplo, en Santa Fe no hay nada más que 3 casinos, pero si vemos la provincia de Buenos Aires, entre casinos y bingos hay una oferta muchísimo más extendida y más capilarizada en la población. En otras provincias como Tucumán, digamos, hay oferta de juego como si fuera ambulante. Bueno, eso da lugar a configuraciones muy, muy diferentes, pero el fenómeno de la aparición de las apuestas online cambia completamente o desestabiliza los formatos de regulación existentes que había hasta ahora. ¿Por qué? Porque permite que la población se vincule con las apuestas y con el juego por fuera de los límites que había podido establecer el Estado para que se formule esa vinculación. Eso obliga a repensar y a rediseñar esa vinculación, y es lo que vemos surgir con las nuevas legislaciones en las distintas provincias del juego online. Pero a esas nuevas legislaciones se les escapó de alguna manera este problema que estamos viendo hoy sobre las apuestas online en un grupo que se había establecido como un grupo vulnerable a las apuestas y que se había mantenido al margen. Entonces, aparece este problema de que los niños, las niñas, los adolescentes, pero también los jóvenes mayores de 18 años, empiezan a participar con mucha más intensidad, como lo demostraba Esteban recién, en práctica de apuestas. Y también, hoy más temprano, cuando pensaba esa mediación entre sociedad y entre apuestas y población, hablaba por un lado de los límites físicos. Bueno, los límites físicos desaparecen acá, lo cual implica una complejidad diferente. Por un lado, la tecnología nos plantea nuevas dificultades, porque es difícil regular ciertas cuestiones que suceden en la virtualidad. Pero también nos da otras oportunidades que por ahí están menos explotadas, porque se pueden regular ciertas formas de las apuestas. Es decir, si vemos las legislaciones de otros países, no todas las apuestas se permiten, no se permiten las apuestas que van sobre acciones negativas. Es decir, vos no podés apostar a favor de que a un jugador le saque una tarjeta roja. Bueno, hay toda una serie de nuevas regulaciones que se podrían trabajar. Lo mismo con la accesibilidad a este tipo de plataformas. Todos los datos biométricos a los que se puede acceder a través de un celular hoy en día, bueno, permitirían quizás
rematerializar de alguna manera esa limitación para el acceso de las poblaciones que creemos vulnerables. Digo, hoy casi todos los celulares tienen una prueba de huella digital, pueden captar un reconocimiento facial, por ejemplo. Y eso son hoy en día objeto de debate y hay fuertes discusiones sobre la posibilidad de implantar eso, porque también hay fuertes intereses que eh, mellan también para que eso a veces no suceda. Pero otra cuestión también en esa mediación entre juego y población que aparece tiene que ver con la transformación a nivel de la representación del juego. Y ahí a mí me parece que no solamente el pensar el juego como un entretenimiento, sino como marcaba Esteban recién, pensar el juego como una oportunidad. Hay una fuerte impronta en la publicidad, principalmente, de pensar que el juego es una oportunidad de ganar. Es una oportunidad de ganar dinero, pero también es una oportunidad de demostrar, por ejemplo, de demostrar que sabés, de demostrar que sabés quizás más que otros, que no está mediada solamente por el azar cuya finalidad no es solamente el entretenimiento, sino que hay toda una dimensión del conocimiento, del saber hacer, que juega ahí, valga la redundancia, en los juegos de apuestas. Como ejemplo, quería traer esta publicidad para decir algunas cosas. A ver si ahí funciona. Bueno, esta publicidad, lo que me interesaba traerla porque explota por ahí ese imaginario de la demostración, y no solamente eso, sino de que la pérdida solamente es transitoria, porque uno siempre puede volver a apostar para recuperar lo perdido, que es algo que los psicólogos vienen viendo hace muchísimos años, que la dinámica del juego justamente es esta, la dinámica del juego problemático, o sea, vos siempre querés recuperar lo perdido. Entonces, bueno, vemos que en la publicidad se explotan esos imaginarios y eso es por ahí quizá un factor en el que hay que entrar a repensar este tipo de cuestiones. Bueno, para finalizar, me interesaba por ahí traer tres reflexiones que podemos hacer de las ciencias sociales para pensar el problema de las apuestas online de manera de recuperar esa dimensión social y sociológica para pensar este problema. En primer lugar, tratar de poner en contexto lo que sucede. Y cuando hablo de poner en contexto, pienso en no solamente pensar en el mundo de las apuestas, sino pensar en las ideas por ahí de éxito y de progreso que se le ofrecen hoy en día a los niños, niñas, adolescentes, a las juventudes también. Yo creo que las apuestas, en la forma en que están apareciendo hoy en día, de alguna manera explotan este ideario del yo emprendedor, que se viene gestando hace muchos años y que es también una idea, eh, muy asociada con las políticas neoliberales. Entonces, esa idea del yo emprendedor y de la persona que, a partir de su habilidad, no solamente ya del azar, puede alcanzar el éxito. Después también podemos discutir qué se piensa como éxito, pero
recuperando de nuevo lo que decía Esteban antes, esa idea de éxito está muy asociada con el consumo, con el dinero, y no está asociada de ninguna manera con la vinculación con el otro, con la colaboración, la cooperación, digamos. Están estos individuos sueltos que buscan el éxito, que buscan de alguna manera salvarse también, pero no hay en esa concepción del éxito social de alguna manera la idea del trabajo con el otro, la revinculación, aunque eso uno podría pensarlo que suceden muchísimas cosas para que una persona, por más que gane una apuesta, pueda llegar a obtener dinero con eso. Sin embargo, no hay una conciencia de esos lazos sociales que aún en estos contextos nos unen y participan de todas las actividades que nosotros realizamos día a día. Y por otro lado, también en estos contextos líquidos que mencionaba Esteban, los caminos disponibles hoy en día para alcanzar ese éxito de alguna manera están, primero, los caminos clásicos de, qué sé yo, estudiar, conseguir un trabajo, están desapareciendo, digamos. No nos hace falta ir muy lejos. Veamos lo que pasó ayer con el financiamiento de las universidades. Se están desarmando esos caminos, se están desarmando y ahí es donde surgen o donde son más socialmente factibles la idea de buscar el bienestar y el éxito a partir de estos caminos un poco, de alguna manera, mágicos, digamos. Yo creo que ahí también hay una línea con estas prácticas de inversiones en la bolsa, estas estafas piramidales también, digamos, hay una asociación que podemos pensar también entre esas prácticas que lo que tienen en común es un camino rápido al éxito, digamos, y sin tanto sacrificio y tampoco sin tanta colaboración con los otros. Eso por un lado. Otra cosa que me parece que podemos hacer, retomando un poco lo anterior que decía, es tratar de restituir esta práctica de apuestas online en las redes de interacciones en que suceden, las más cercanas y las más amplias. Las más cercanas me refiero a que tenemos que pensar esa acción de apostar como el producto de toda una serie de interacciones que se dieron antes que llegaron a que una persona pueda apostar. Entonces, de esa manera lo podemos socializar al fenómeno. No es solamente un niño, un joven frente a un celular apostando, sino que, bueno, alguien tiene que crear la aplicación, alguien la tiene que difundir, alguien tiene que transmitirle a otro que es una buena idea apostar. También que es una buena idea seguir apostando y para todo eso, digamos, hay vínculos sociales. Entonces, hay que pensar hoy en día que los vínculos están mediados por este tipo de prácticas, muchísimo entre los jóvenes, como veíamos antes con el informe de apostarnos un juego. Y también hay estadísticas que dicen que los jóvenes o los adolescentes acceden a estas plataformas a partir de las recomendaciones de sus amigos, de sus pares. Entonces, ahí hay algo de la vinculación entre los jóvenes que está mediada por estas plataformas y también por la tecnología en general, que nos abre una puerta para pensar, bueno, ¿qué sucede ahí? Digamos, ¿qué se juega del reconocimiento? ¿Qué se juega del lazo con el otro en esta práctica de apuesta? Porque, bueno, también decía Esteban ayer recién, que los vínculos, hay algo ahí del reconocimiento social que se juega en las apuestas y también en este ocultamiento que vemos que a veces llega a situaciones
muy dramáticas. Hay algo también de la degradación social que se juega cuando no te va bien en las apuestas. Y entonces hay que pensar cómo está mediado el vínculo entre pares, pero también entre los adultos y los jóvenes por este tipo de experiencias. Y por último, también me parece que no hay que descartar otras variables que están apareciendo fuertemente, principalmente el género, para explicar el problema de las apuestas en jóvenes. Es principalmente una actividad masculina, según lo que nos muestran los primeros estudios, y ahí, de nuevo, esta idea del reconocimiento del deporte, de el conocimiento en el deporte como la posibilidad eh, de ser reconocido por los otros y también de obtener dinero, es algo que nos tiene que interpelar para pensar este problema. Venimos de ver esa publicidad que te invita a demostrar cuánto sabes, digamos, en el fútbol. A veces las figuras que están en las publicidades son figuras que tienen mucha resonancia en el público joven. Pensemos en el Dibu Martínez, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que pensar en clave de género ese tema, hay que pensar hay que pensar las publicidades también como publicidades que no exploten esos imaginarios que vuelven a la actividad problemática. Y por otro lado, pensar en clave social y en clave de clase social la problemática. Está muy instalada esta idea de que la problemática es transversal a todas las clases sociales, lo cual es verdad, pero hay que explorar el impacto diferencial que tiene, me parece a mí, la práctica de apuestas en los distintos sectores sociales, porque los estudios que existen del juego físico dicen que las apuestas tienen un impacto diferencial según la clase, representa una cantidad mucho mayor del ingreso de las clases bajas que de las clases altas, si bien todas apuestan, y puede ser que la problemática sea mucho más grave entre personas que no pueden financiar esas grandes deudas que generan eh, y personas que tienen la capacidad de financiar. Entonces también ahí, en función de la clase, me parece que hay otra clave para pensar esta problemática. Bueno, hasta acá mi exposición y quedo abierto a preguntas, comentarios y que sigamos charlando. Gracias. No, gracias a vos, Astor, muchísimas gracias. Bueno, a partir de lo que estuvieron planteando, me parece que en las dos exposiciones hay un reconocimiento en común de la necesidad de dar cuenta, Esteban lo menciona como investigaciones locales y también Astor plantea esta cuestión de lo territorializado, así que te están dando pie, Ezequiel, de una manera muy transparente a tu intervención. Así que te escuchamos. Bueno, gracias Astor, gracias Esteban, están dejando un escenario bien marcado, así que y bien un marco teórico muy abarcativo, así que se los agradezco, agradecerle a los múltiples actores que facilitaron esta jornada, volver a marcar como hizo Astor en el escenario y el contexto histórico en el que estamos atravesando esto, de la ley de financiamiento universitario, y el cierre, luego el intento de cierre del Hospital Bonaparte. Eso, como para que marque el escenario. Bueno, yo lo que voy a exponer es desde la experiencia territorial que tengo. Yo coordino un dispositivo de consumos problemáticos y el diálogo con compañeras y compañeros, con colegas que laburan en escuelas, principalmente o sistema de salud, que estuve dialogando, intercambiando con ellos, y de la recomendación número 12 de la Defensoría Niña y Adolescente de septiembre del 2024, que es bastante abarcativa y bastante clara. ¿Sí? En base a todo eso, trataré de exponer. ¿Sí? Según la Defensoría del Niño, que toma datos del INDEC, el 81% de los pibes y pibas de 4 a 12 años y el 96% de pibes de 13 a 17 años usan celulares, PC o tienen acceso a Internet. Es una realidad.
Y es interesante esa recomendación porque tensa los juegos y como bien marcaba recién Astor, este nuevo paradigma en torno a los consumos problemáticos en las apuestas, con el derecho a la accesibilidad y en términos de igualdad, a la accesibilidad a las cuestiones digitales, ¿no? Como la cuestión digital, como un acceso universal, un derecho universal de las personas, pero cómo eso se va tensando con esto que nos iba compartiendo Astor y se va problematizando. Entonces, el Estado, por un lado, tiene que garantizar la accesibilidad digital, sobre todo en la pandemia y pospandemia empieza a surgir esto, y las consecuencias que esas cuestiones traen, ¿no? Entonces, me parece que desde el territorio lo que podemos decir es que esto es una realidad. Y con los diversos actores que yo hablé, ninguno lo fue negando. Esto transcurre y esto es una realidad y es una nueva complejidad. En diálogos con colegas, remarcamos esto que trajo Gaby y que los compañeros fueron diciendo, uno de pibe se rateaba del colegio, agarraba plata y se iba al casino, se iba a los burros. Algún compañero que tenía una copiadora de CDs, pirateaba CDs y vendía para los fines del 2000, para principios del 2000, los fines de los 90. Y había todo un mercado ilegal de discos piratas. Pero había que acceder a cuestiones materiales, ¿no? Era problemático, por supuesto. Bueno, hoy se abre otro tipo de puertas. Eh, les voy, les voy a ir relatando cuestiones que yo fui anotando de conversaciones con colegas. Los pibes se conectan en cualquier lado, cuando pueden, en la calle, en la escuela, en algunas juntadas se aíslan y están conectados. Algún padre me ha dicho, mi pibe se levanta con el celular y se acuesta con el celular. No hay manera de sacárselo. Como que la postura, me hacía la postura del brazo extendido. Se duerme con la mano así y se levanta con la mano así, con el celular cargando. Eh, no salen al recreo muchas veces. Me comentaban operadores que laburan en escuelas, los que serían los gabinetes, no salen al recreo, suena el timbre y se quedan en las aulas. Algunas escuelas me han relatado que están utilizando esta cuestión de cuando llegan al colegio, agarran los preceptores cajas y los pibes ponen el celular ahí. Y les da mucho, y es muy efectivo. Es muy efectivo. Solo cuando algún docente pide el celular para una actividad del orden pedagógico o que esté en su planificación, ¿no? Pero si no, el celular se les prohíbe como una forma de habitar un espacio físico, concreto. ¿No? La búsqueda de esta escuela era ir hacia lo concreto. Y el resto era esto, no salen al recreo, son al recreo y se quedan en el aula con el celular. Me levanto con el celular en la mano. Y sobre este dato del INDEC, que usan celu, PC o internet, a un colega me dijo, che, sí, sobre todo celular, ya la computadora algunos ya ni la usan, y una PlayStation ya es para clases un poco más acomodadas, ¿no? Pero el celular por lo general lo tienen todos los pibes. Y algo interesante es que el celular les devuelve información hiper personalizada en términos de algoritmos, ¿no? Es muy personalizada para cada uno de estos pibes. Y estos pibes entran en comunidad y en diálogo desde una propuesta muy personalizada por los algoritmos hacia ellos y les renueva su propio discurso todo el tiempo. Entonces empiezan a ver a pibes aislados, irritables, empiezan a ver pibes que no, que no toleran la heterogeneidad, que no toleran la diversidad, que no toleran voces disonantes. Y uno me dijo muy piola, un compañero me dice, pero en la casa lo ven esto igual, ¿eh? Esto no es solamente un problema de los pibes. La falta de referencias. Entonces ahí lo que me llevó a pensar es una cita de la Defensoría que dice, en la recomendación número 12, dice, no hay que dar por hecho que las personas encargadas de la crianza tienen las herramientas y la información accesible y adecuada y de calidad para desarrollar habilidades progresivas en la toma de decisiones para una crianza digital. No demos por hecho eso, ¿no? No demos por hecho que las personas adultas o responsables de la crianza tienen la información adecuada. Me parece que ahí hay un lugar para trabajar. Tanto las instituciones como los adultos no tenemos la información adecuada para poder trabajar esta problemática que nos acontece también a nosotros. Si miramos para el costado, yo creo que la experiencia de apuestas online
los números no deben ser muy disímiles en la población adulta. Yo eso sí lo observo en la población adulta en el barrio donde estoy yo, que por ahí los días de cobro y demás, y hay un uso excesivo del celular, y es un uso muy individual, y después te empiezan a pedir plata, tenés plata para esto, tenés plata para lo otro, yo te doy efectivo y me das plata virtual, te doy efectivo y me das plata virtual, eso circula mucho. Pero bueno, vuelvo a lo otro, en la secundaria, que lo que nos acontece es una realidad. Los pibes de la secundaria apuestan, algo que decía Astor, que me lo dijo un profesor, me dijo, mirá, yo lo que estoy viendo que sobre todo los pibes están apostando, y el que no apuesta, lo toman por gil, ¿no? No lo apuestan, apuestan los pibes, y el que no apuesta, lo toman por gil. Eh, Después otra cosa que se iba viendo es que alguien de salud me decía, no lo están viendo una diferencia entre el juego, o sea, hay no solamente los casinos online, hay juegos que para ir comprando diamantes tienen que ir, o sea, para ir avanzando más rápido hay que comprar diamantes. Entonces, en lo lúdico también empieza a aparecer la plata y no lo ven como un consumo problemático, ¿no? Entonces van comprando plata. Y ahí lo que a veces pasa es que los papás le dan plata por la billetera virtual y gran parte de la plata, en vez de ir a los materiales didácticos o a la salida recreativa que iban a hacer o a la comida del kiosco, la terminan poniendo en estos juegos, ¿no? Que tienen que ir comprando como medallas y diamantes, y la plata termina estando ahí. Por ende no perciben los riesgos, podríamos, lo que interpretaba yo, no perciben los riesgos de estas prácticas, porque la entienden como un juego, ganan plata fácil. Y uno me decía, se apuestan todo, plata que le entra al mercado libre, se apuestan todo. Me hicieron, algún colega me hizo una diferencia entre mercado libre y cuenta DNI. La cuenta DNI a partir de los 14 años te permite tener una cuenta oficial, y eso da una accesibilidad aún mayor a ciertas casinos online o casas de apuestas online que te van pidiendo ciertos datos. Bueno, la cuenta DNI facilita un poco más este ingreso. Eh, entonces, con otro colega hablábamos en términos de... Ya es algo que no tiene como marcha atrás, ¿no? La Defensoría lo plantea en: la digitalización de la sociedad es un proceso de irreversibilidad. Es irreversible, es una realidad que está. Entonces eso lo pensábamos con la autonomía progresiva de los pibes. ¿Cómo mediamos entre eso, que es una realidad, y estos procesos de autonomía progresiva de los pibes y la accesibilidad y la falta de regulación? Porque entendemos que el espacio virtual es un espacio de consumidores, no de derechos garantizados, ¿no? Es un espacio para consumo, no para garantizar derechos, la virtualidad, aparentemente parecería. Entonces, ¿cómo se tensa eso con los pibes y una autonomía progresiva y la progresividad de los pibes? Y vuelvo a lo que dije antes, no demos por hecho que los adultos tenemos información adecuada, pautas claras, adecuadas, para trabajar estas cuestiones, porque también nos atraviesa a nosotros. A ver qué más fui anotando. Bueno, muchos hablaban de la cuestión. Bueno, esto va a ser un problema cuando se torne compulsivo. No estábamos viendo cuestiones compulsivas todavía. No lo vimos como tal, sí lo vimos a los pibes muy solitarios, pero muy propio de los procesos post pandemia. Los pibes volvieron muy individuales. Había muchos relatos de ese estilo entre profesores y colegas que fui hablando, y todos remarcaban el problema de las billeteras virtuales, absolutamente como la causante de la problemática. Eh, Pibes diciendo, en el informe, en las recomendaciones de la Defensoría, los pibes relatan cómo falsifican los datos y los perfiles, como algo muy fácil. Eh, y básicamente eso, lo que más le preocupaba a los colegios y a los pibes de salud era cómo abordar la problemática, que esta problemática es una realidad, es lo que más en boga está, que no tienen muchos lugares como para indagarla o como para pensarla, que no les vendría bien herramientas o instrumentos puntuales, prácticos, pedagógicos, para implementar la solución y poner esto en discusión, como decía recién Astor,
en las cuestiones cercanas y en la macroesfera, ¿no? Como diciendo, bueno, algunos instrumentos que medien esta cuestión en los círculos más próximos o las instituciones de lo micro, como también en lo macro, ¿no? Legislación en lo macro, pero cuestiones muy operativas que tengan que ver con lo socioeducativo en lo micro, ¿no? Les vendrían muy bien. Cómo abordar con palabras adecuadas estas temáticas con los padres, ¿no? Con los grupos, con los padres, con las madres, o los responsables de la crianza. Y, no, y asumirlo como una realidad, ¿no? Eso es lo que más va apareciendo. Esto está. El tema es que lo que me venían diciendo, y yo por ahí comparto también, es que es un proceso que se da mucho en la soledad. Entonces no conoces el inicio, sí conoces, de repente ves la consecuencia, pero no, es muy silencioso por momentos. Es silencioso en la individualidad, y si lo trabajamos como una cuestión individual, seguirá siendo silencioso, pero si tenemos estos marcos que nos comparten Astor y Esteban y podemos ver de ese prisma, y estamos en una comunidad donde vemos que hay mucho aislamiento y hay muchas cuestiones individuales, ya tenemos de dónde trabajar. Me parece que es fundamental tener estos marcos para poder ver desde esos prismas las realidades, porque si no pareciera que todo es igual y que la gente siempre fue individual. Bueno, desde el territorio es eso. Después la Defensoría habla del problema en las apuestas de los intermediarios. Algún colega que labura en seguridad me ha relatado alguna que otra experiencia con cuestiones de intermediarios y prestamistas. Y volviendo al marco del Estado en el cual estamos, me parece que una de las cuestiones a tener en cuenta que es ante el corrimiento del Estado, el avance del narco, y no vaya a ser que el narco se meta en estas cuestiones también, ¿no? No vaya a ser que el narco se meta en estas cuestiones también, porque siempre que hubo apuestas, hubo intermediarios, prestamistas y demás, y eso me parece que hay que prestarle muchísima atención. Bueno, yo comparto hasta acá, y si quieren, no sé, Gaby, si alguien más quiere, o Eugen. Sí, yo hago, cierro con esto que vos traes, porque a partir de lo que vos venías planteando, hay toda una línea enfocada y es importante tenerla en cuenta, no es incompatible en el tema del paso a la compulsión. Vos planteás que en principio no está todavía contenido en esos términos, pero me parece como, aún si eso no está saturado, sí aparece el tema de la deuda y el retiro, y vos justo lo trajiste, porque si retirar esa plata es tan difícil y te conduce a darle otra vez inicio al ciclo, digamos, de apuesta y mayor endeudamiento, y no se puede retirar, ¿quién financia todo eso? ¿Quién financia que no tenés el retorno en efectivo o no puedes disponer de esa plata líquida aun cuando no sea material? Y esto último que vos planteabas frente al retiro del Estado, ¿quiénes y de otras, digamos, y de otros intermediarios, qué intermediarios sí van a aparecer? Me parece que ahí hay un punto a tener en cuenta. Pero bueno, justo, o sea, me empecé a notar eso y ya diste con el desarrollo de la idea. Si alguien quiere comentar algo, yo los comentarios que vi eran todos en relación a agradecimientos por las exposiciones, pero no había una pregunta en puntual. Así que si quieren tomar la palabra, Yo hago un adelante. comentario que Sí. justo ayer pensábamos con Soledad Fuster, que trabaja en una asociación que se llama Raíces, y qué bueno es dejar que esta conversatorio, digamos, esta conversación que estamos teniendo hoy, la podamos luego continuar. Va a ser el 14 de noviembre, porque es como que engancha, esto está dejando como un eslabón abierto para engancharlo después con esto de qué pasa con cuando los jóvenes, sobre todo, y adolescentes pierden dinero, ¿no? Que se decía, bueno, una cosa es alguien que tiene un capital propio perder y tener que cubrir, otra cosa es un joven que además está jugando, desviando el dinero que le están dando, o el número que debe es altísimo o a veces altísimo para su percepción, ¿no? Y entonces digo solamente esto. Soledad, están estudiando también qué unido está a la depresión, a otras patologías, inclusive al suicidio, ¿no? Así que lo dejo planteado como para poder retomarlo en una misma línea la próxima vez que nos encontremos. Silvia tiene la mano alzada.
Hola, sí, Gaby, yo en el mismo sentido que vos quería aportar, porque escuchándolos, bueno, a Astor, a Juan y a Ezequiel, que además iluminó mucho con lo que pasa en territorio, reflexionaba sobre la cantidad de perversiones que junta el tema de las apuestas virtuales. Digamos, esto que tal como dijo, digamos, Astor, hoy conocemos por ahí como ludopatía, pero yo pensaba porque, digamos, en clave también de lo social, ¿no? Es el tema del individualismo a ultranza, el emprendedurismo, el individuo autoemprendedor y autoactivado, digamos, que comentó Esteban, que me parece que es, digamos, propio de esta época. Digamos, tiene que ver además con el tema de la virtualidad y todo lo que implica, el tema del anonimato y la asunción de múltiples identidades que pueden o no tener que ver con lo que pasa, digamos, en el mundo real. El consumismo que fomenta el tener. La cuestión de poner en valor cualquier ocurrencia, porque el tema de las apuestas, tal como comentó, digamos, uno de ustedes, lo que se apuesta, digamos, más allá de sacar lo negativo, cuántos corners va a haber, cuántas jugadas de gol, bueno, lo que yo veo, digamos, dentro de lo que es las apuestas virtuales. La facilidad, digamos, que hay con una promesa de rentabilizar en un, digamos, en un mundo despojado donde el trabajo no ofrece alternativas en términos de promoción y en términos de inscripción social. Entonces, yo lo que digo que en este contexto, donde se promueve bajo, digamos, el paraguas de la libertad una falta de regulación absoluta, es la antesala, digamos, de la tierra arrasada, ¿no? Porque me quedé pensando en esto que decía, digamos, Astor, no, o Esteban, sobre el tema de la cantidad de salas que había en 1972 y las que había en 2014. Y claro, yo digo, siempre hablando de salas registradas, no como casinos, porque siempre hubo juego aparte, digamos, pero no es lo mismo la cuestión presencial que la cuestión del anonimato. Ahora, al momento de perder, digamos, el individuo que pierde está solo y cuanto menos recursos tenga en términos de, digamos, su dotación subjetiva, menos capacidad tiene para afrontar las consecuencias de lo que pasa y, digamos, y las deudas se convierten en deudas reales. Y ahí va lo que decías vos, Gaby, con respecto a mí me preocupa mucho porque es el mismo circuito de todas las adicciones que tiene que ver con endeudarse para consumir, entonces empezar, digamos, a vender, digamos, empezar en las múltiples formas que tienen que ver con cada vez endeudarse más. Y ninguno de esos circuitos terminan bien, porque ninguna de estas cosas, y menos para los pibes, terminan bien. En el caso de las apuestas, conseguir el dinero puede implicar desde las prácticas de prostitución a las prácticas, digamos, de venta, de tráfico, microtráfico, como se llame, digamos, pero que todo esto planteado en clave de salud mental, por eso me interesaba también lo que decía Ezequiel, planteado en términos de salud mental, planteado en términos de lo que son los padecimientos. Lo que uno ve es esta profunda soledad, digamos, del individuo que después no sabe qué hacer, porque realmente no saben qué hacer y no hay escapatoria. Y lo que uno por ahora empieza a ver como marcas que, aunque todavía no sean una cuestión, digamos, en términos de sistema, digamos que sean una problemática social tan acuciante en términos de estar generalizada, nosotros ya empezamos a ver los indicios porque ahí es donde esto es transversal y pasa en todas las clases sociales con distinta capacidad de respuesta, porque uno lo ve en los chicos, digamos, de los sectores medios que están apostando con el tema del celular todo el tiempo, y bueno, y en otros sectores donde, digamos, pues,
la retribución o la promesa de retribución puede ser distinta. Pero lo que claramente se ve es que ninguna de estas cosas, si no hay una política muy fuerte en términos estatales y una política de regulación que mucho tiene que ver con la prohibición, con la restricción, como cuando ustedes dicen con el tema de dejar los celulares, eso da resultados, por supuesto, y se favorece la comunicación, digamos, pero esas políticas de restricción, digamos, con respecto al tema del uso de las billeteras, y lamentablemente hay momentos en que hay que, digamos, hay que levantar y recoger el barrilete, porque, digamos, el panorama es brutal, el panorama, pero en muy poco tiempo es brutal. Porque digo, cualquiera de nosotros lo ve, que si yo, digamos, a cualquier situación que estoy haciendo con el celular, lo primero que me aparecen son cuestiones de apuestas y dinero virtual y demás. La verdad que es bastante difícil sustraerse todo el tiempo a eso, es decir, esto no, porque además en cualquier cuestión la aplicación es más fácil, uno cree que aprieta el cerrar o el irse y en realidad está metiéndose dentro de la aplicación, porque todo está hecho en un modo muy tramposo. Entonces, uno tiene ciertos elementos y demás, pero digo, esto de lo que dijeron ustedes, los adultos muchas veces no sabemos. Claro que no sabemos, no sabemos como padres, no sabemos como adultos, no sabemos como consumidores, estamos atravesados también por las mismas angustias de la coyuntura, todos necesitamos también la salvación porque a ninguno nos alcanza el sueldo, porque digamos, el caldo de cultivo es, pero de terror. O sea, yo sí estoy muy preocupada. Digamos, esta charla no hace más que dejarme preocupada y bueno, escuché que Juan que sos funcionario, así que estoy esperando, digamos, qué propuestas tenés desde, aunque sea desde un municipio, pero me parece que es muy importante lo que se haga desde la gestión. Más allá después de cómo se operacionalice, pero qué mensaje se transmite. Y ahí vienen como las preguntas, digo, más allá de todo el análisis, nos podemos desgarrar las vestiduras, pero ¿qué se hace para revertir esto? Juan se había desmuteado y su niño. Ahí está. Ahí está. Se No, manifestó. perdón que yo estoy con mi hijito acá, pero... no, a ver, la idea justamente es empezar a pensar desde la Secretaría nuestra como un marco de trabajo, una política pública que responda a la realidad, ¿no? No que responda a un modelo de pensamiento solamente, sino que responda a la realidad. Y entonces estamos trabajando un poco con toda la gente que trabaja en distintas organizaciones intermedias, sean organizaciones sociales, sean fundaciones, asociaciones, lo que fuera, para poder ir entendiendo lo que sucede y desde lo que sucede poder pensar algunas cuestiones. Para que mi amigo... Tranquilo. Entonces, estamos en eso. Pero ahora estamos largando, por ejemplo, un centro de escucha, un centro de primera escucha, que queda ahí entre Villa de Lina y Bajo Bulón, para poder ofrecerle a la gente que tiene todas temáticas relacionadas a adicción, sean familiares o personas que estén padeciendo el consumo problemático, que puedan acercarse y empezar a conversar. Para de ahí, con las organizaciones que ya están trabajando en esto, poder empezar a trabajar alguna cuestión. Creo que vivimos un tiempo muy desconocido y en lo social también está raro el ambiente. Me parece que es un tiempo nuevo, no me parece que lo que hayamos vivido los últimos 15, 20 años, los que trabajamos en situaciones sociales de sufrimiento social profundo, podamos decir que es similar. Hay representaciones nuevas que están dando vuelta y que vienen de la irrupción de las nuevas tecnologías, y esas representaciones nuevas que dan vueltas configuran mentes nuevas, conciencias diferentes entre la gente sencilla también,
en la clase media también, y me parece que estamos en un momento como para ir pensando la realidad y gestionando desde lo que pensamos, digamos, ¿no? Esa es la búsqueda. Así que en eso estamos. La idea es empezar a pensar algunas cositas concretas en prevención, en recuperación y en acompañamiento con una mirada comunitaria y de abordaje integral para todas las familias que vayan necesitando. Esa es un poco la mirada de la Secretaría, ¿no? Como o el ritmo que vamos teniendo en este trabajo. El error sería salir a gestionar por gestionar, me parece, y hacer cosas por hacerlas y por defender una marca. No veo que estemos en esa línea, digamos. Me parece que estamos más en la línea de construir con la historia de la comunidad lo que la comunidad misma necesite también, ¿no? Y eso es muy difícil. Y hay que animarse a hacerlo, ¿no? Construirlo entre todos, digamos, me parece, ¿no? Gracias, Juan. No, a usted. Había un par ahí de comentarios en el chat de Mijael. Sí, También. el de Mijael me parece que quedó respondido un poco con lo que planteaba Silvia, ¿no? La propuesta de Mijael es, bueno, tratar de inscribir la problemática de las juventudes en las problemáticas más amplias de otros sectores, pero precisamente de lo que, digamos, lo que hace tan acuciante el tema es la singularidad que tiene cuando estas problemáticas recaen sobre jóvenes. Así que es el movimiento inverso y complementario, digamos, el que planteábamos. Y después voy a leer textual lo que comparte con nosotros Ana. Esperen que no lo encuentro acá. Ahí está. Dice, algo que me parece súper complejo es que, a diferencia de otras problemáticas, digo, en la misma línea de plantear lo específico, al margen de lo general, es más difícil de darse cuenta que un adolescente está metido en las apuestas. No hay tantos signos visibles. Soy docente de escuela secundaria, tengo un grupo de pibes que está siempre viendo partidos insólitos. Y yo pensaba, inocente, que eran re futboleros, hasta que alguno me dijo, profe, están apostando. Y bueno, están trabajando. Creo que es parte también, ¿no? Están trabajando para obtener un rédito respecto de eso, de acuerdo a lo que venían planteando Astor y Esteban, ¿no? Y a lo que menciona también Ezequiel en su momento. Eh, Hay que, ¿no? Lo traía Silvia, y lo mencionaba Gabriela desde el inicio, correrse del estupor, ya va siendo tiempo de poder incorporar estas reflexiones no como una anomalía dentro de las lógicas sociales, sino como una de las salidas que se inscriben en otras salidas financiarizadas, de toma de deuda, virtuales y demás elementos que ya plantearon. Que estoy recuperando nada más lo que ya plantearon ustedes también, ¿sí? Ezequiel, te escuchamos. Sí, por eso lo planteaba como una realidad. Me parece que esto lo que hay que asumirlo es como una realidad que está operando, que tiene sus silencios, que tiene sus formas. Hay mucho de la masculinidad en términos de cómo se expresa y en los términos de la cofradía, ¿no? Esto se da en cofradía, se da en complicidad y en cofradía. Y siempre hay alguien que tal vez esa cofradía se desprende y dice, che, profe, están haciendo esto, pero hay que darlo como una realidad, no para ser sommelier de pensar que toda problemática es aposta legal, tampoco ponerse en ese rol, pero me parece que lo mejor, esto para develarlo, es transitarlo por la palabra y plantearlo y ponerlo sobre la mesa. Pero para eso es necesario generar instancias pedagógicas que tengan que ver con la educación, por lo menos de, de orden de la educación popular. Si pueden ser lúdicas, mejor, porque a los pibes les traen con todo un lenguaje lúdico, en el cual se pueda trabajar estas cuestiones y a los docentes les ahorre tener que pensar todas estas cuestiones en particular, cada uno en una bataola, ¿no? O sea, como una batería de soldados que tengan que pensar esto individualmente también. Me parece que hay que tomar el toro por las astas, pensarlo a nivel estatal para poder bajarlo y, ¿no?, que forme parte de la currícula de los colegios, que forme parte de las intervenciones en los CAPS de salud y que se pueda ir pensando con líneas claras, puntuales, pragmáticas, de rápida implementación, ponerlo en tema. Y después la singularidad de los casos se acompañan, ¿no? Pero me parece que es clave
ponerle palabra a eso. Yo quiero agregar una cuestión que me parece que algo que veo necesario es hablar de estos temas con los grupos o con los lugares, o en los lugares, inclusive con nuestros grupos de estudiantes o en los lugares donde trabajamos, pienso yo en las casas donde yo vivo y donde trabajo también, ¿no? En las casas comunitarias, en los lugares de participación, hablar de estos temas, y me parece que correrlo de este cuadro que nos compartía Astor, donde había una concepción en un momento que era un pecado y después que, bueno, tal vez quedan reminiscencias de eso, entonces es como que hay cosas de las cuales no se habla o se habla menos, y me parece que poder blanquear esto, hablar de esto, puede ser interesante, y además eh, hay problemáticas que me parece que somos nosotros hablando de qué dicen los jóvenes con respecto a esto. Bueno, hablar con ellos mismos, ¿no? En los lugares donde están, en los barrios populares. Yo digo los barrios populares porque es donde yo más me muevo, aparte de la universidad. Pero qué interesante no solamente hablar de lo que pasa, sino habilitarle la palabra, habilitar esa palabra, corrido de lo moral, ¿no? Me Sí, parece que preguntar. preguntar y decir, bueno, ¿por qué esto? Porque probablemente inclusive alguno, también como un modo de encauzar esa angustia que también seguramente trae, apostar para que esa ilusión se quede ahí cortada, porque aún ganando igual esa plata no la podés traducir en unas zapatillas. Probablemente la traduzcas en seguir jugando porque no te permite sacar eso, ¿no? Son las 8:15, cerramos 8:30, porque son, Sí, me parece bien. Y si querés, le damos Cintia, la si querés palabra a hacer tu Cintia. comentario previamente Sí, al cierre. sí, Cintia. Ahí estoy. Bueno, es que venía justo a todo lo que estaban hablando y les comento justamente mi trabajo. Yo puse que trabajaba en la Municipalidad de San Isidro. ¿Me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Yo estoy coordinando el equipo de comunidad en el Centro Carrillo, no sé si conocen la zona en Bécar. Bueno, y estoy en el equipo coordinando comunidad. Dentro de comunidad está EPA, que es un equipo de prevención y promoción de la salud en adolescencia. Hacemos talleres en colegios secundarios de todo el municipio. A pedido, nos piden los colegios privados, públicos, y este año incorporamos también ONGs. Y bueno, hasta ahora lo que venimos hablando y los talleres que se venían haciendo eran de consumo problemático, más que nada desde el lado de la sustancia de alcohol, y hablando en general, ¿no? Y generalmente los chicos lo que van directamente es a la adicción, y cómo sacar, corrernos de ahí, justamente desde el lado de la prevención, de pensarlos desde el uso, desde el primer momento en el que consumen, por qué, cómo acceden, ¿no? Y siempre sale la cuestión de lo virtual, las redes, el juego, pero como ha centrado por el otro lado, pero como que se toma el tema así general. También hay otro taller que se llama responsabilidad afectiva, que también hablamos de esto, de cómo es el juego entre los pares, ¿no? Y esto de presionar, de todos, si no haces tal cosa, cómo queda tu imagen, ¿no? Del valor de corresponder a lo que se tiene que ser, ¿no? Y bueno, justamente por eso estoy acá, porque estamos queriendo armar este taller específico en relación a apuestas online, ¿no? Y esto, un poco de lo que vamos haciendo, de todo lo que van diciendo ustedes, que es súper rico, y me llevo un montón de información, mismo como somos conocidos y nos pedían talleres, hacemos talleres para padres también, y hace poco nos pidieron desde CEFA, no sé si conocen, que es para niños, que es recreativo, tiene psicopedagogas. Nos pedían los padres para hablar sobre límites y también en relación a las redes. Y bueno, mucho de esto fue surgiendo y nos trajeron los padres. En este momento estaba un nene de 8 años con el celular entreteniéndose para que los padres puedan estar participando en el taller, ¿no? Y bueno, por eso les quería comentar eso. Esto, por lo menos desde el Centro Carrillo, desde mi persona como psicóloga, esto
se está trabajando y se está poniendo en marcha, porque justamente lo que dicen se está viendo a full. Bueno, eso quería aportar. Gracias, Cintia. Gracias. Eso, tenemos que, otra cosa es ir sumando esas experiencias, ir conociéndolas, ir teniendo este recursero bueno, de movimientos, digamos, que hay, ¿no? Que creo que suma y que colabora. Queremos Esteban, ¿ibas a decir algo? sí. Sí, también agregar por ahí una opinión. Además, para mí lo importante de todo esto que se viene mencionando, de cuestiones de prevención, de visibilización, de concientización, o sea, de poner el ojo en la dimensión más del consumo, digamos, ¿no? Creo también, creo que Silvia lo comentó, la importancia de también las políticas públicas, que también la importancia de regular la oferta, porque digo, muchas veces llegamos tarde o el trabajo posterior es mucho más difícil si hay una oferta permanente o constante, si no hay, si los influencers, si las propagandas invasivas, agresivas, etcétera, forman parte de la vida cotidiana, digamos, y no hay ningún tipo de regulación, se vuelve también mucho más difícil, creo, el trabajo en el territorio, digo, ¿no? Entonces, creo que es fundamental esta dimensión o esta pata en el consumo, digamos, pero también por otro lado creo que no hay que descuidar la cuestión de la regulación, al menos de la oferta, ¿no? Sí. Y saber que estamos yendo contra un monstruo, porque digo, la propaganda de Beth Warrior, que además usa la palabra warrior, que está tan de moda, sos una guerrera, mi guerrera, inclusive desde quien combate o para todos se usa esa palabra, la palabra guerrero y guerrera, ¿no? Entonces me parece que y este fue sponsor oficial de la AFA y de no sé qué, y de otras, sponsoreó las selecciones del país. Bueno, no nos Sí, desanimemos porque estamos para atrás con esto, pero bueno, no nos desanimemos porque, bueno, es lo que tenemos que seguir buscando la manera, ¿no? Buscando la vuelta. Y te agrego algo, Avi, la desregulación más el desfinanciamiento y el desprestigio de las voces disonantes a esa desregulación. Sí, Eso sí, 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 como el escenario. sí, sí, es un monstruo. sí, sí. Ahí me parece que es importante pensar esto que decía Esteban, de por ahí dar vuelta a esa idea del juego responsable y del jugador responsable y pensar una oferta responsable, que es lo que por ahí desaparece del mapa cuando pensamos el problema. Y, y me parece muy interesante también, en relación a lo que decía Silvia, me parece, esto de pensar también por qué juegan los pibes, por qué juegan las pibas. Esa dimensión también me parece que está bastante ausente del debate y a veces es muy esclarecedora, me parece. Yo he participado de varios eventos donde se habla de la temática, pero suele estar subrepresentada la población que asumimos que es la más vulnerable y a veces cuando uno nos puede escuchar salen cosas interesantes. Entonces, una de las pocas veces que han participado adolescentes de una actividad donde se trataba este tema, decía, bueno, eh, nosotros apostamos porque queremos emanciparnos, queremos independizarnos. O sea, entonces, claro, uno empieza a atar cabos, ve un poco el mapa, sí, las personas que trabajan, incluso si tienen un trabajo formal, tienen un salario por debajo de la línea de pobreza. Y claro, entonces el mapa es bastante accesible para este tipo de prácticas, porque
me imagino un pibe que quiere, no sé, construir su independencia. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir a trabajar si le van a pagar por debajo de la canasta de pobreza? Entonces, bueno, hay esto de que se hablaba recién, un caldo de cultivo, y hay cuestiones estructurales que por ahí no están directamente relacionadas con el problema, que son importantes, me parece, para pensar el problema y la particularidad del problema. Y lo último, también, esto decía Silvia, por ahí de la perversidad del mecanismo. Me parece que el tema de las apuestas, a diferencia de otros consumos problemáticos, te da todo el tiempo la oportunidad de solucionar el problema que generaste. Entonces, ahí hay una cosa muy complicada, porque, bueno, esta vez no salió, pero la próxima puede salir y me solucionan todos los problemas. Entonces, ahí hay una rueda bastante complicada sobre la que trabajar. Gracias, Astor, también por esta reflexión. Bien, creo que estamos llegando a la hora que nos propusimos concluir. Son las 8:25, así que cerramos este momento, cerramos la semana laboral, creo también. No sé si alguien más quiere hacer un saludo, un comentario, una palabra que resuma, que, bueno. A mí me gustaría rescatar esto que decía Ezequiel, ¿no? Como por ahí como cierre, me lo llevo, todo me pareció muy enriquecedor, pero es tener claro qué es la realidad. Y la realidad es convocante y la realidad interpela y es en la realidad donde nosotros podemos encontrar caminos. Y ahí tenemos que estar, digamos, ¿no? Me parece que ese es el escenario. Nosotros podemos hacernos muchísimas preguntas y que está muy bien porque es el principio de empezar a conocer, pero los que tienen las respuestas son los interlocutores que nosotros tenemos que escuchar. Y ahí, bueno, y los encontramos en la realidad, así que de Aristóteles para acá dijo que era la única verdad. En Gracias, fin, en Ali. la Argentina es una frase conocida por nosotros. Gracias. Simplemente quería cerrar agradeciéndoles a todos y me parece que el material que se logró reunir a partir del registro de este encuentro va a ser muy útil para que lo sigamos trabajando, para tener vínculos, esta idea de un recursero, también los contactos. Creo que ahí hay mucho para seguir trabajando mi percepción es que hemos logrado articular procedencias distintas, formaciones distintas, inscripciones distintas, pero que hay en común una misma, una serie de lógicas que nos reúnen también en relación a cómo pensamos el problema. Así que me pareció sumamente enriquecedor este encuentro. Sí, absolutamente. Cerramos entonces con estas palabras que acaba de decir Eugenia. Nos damos las muchas gracias mutuas. Buen fin de Un semana. aplauso. Descansemos. Gracias a todos. Y luego les va a llegar entonces, después nos volvemos a reunir y vamos a continuarla con fecha de 14 de noviembre desde esta perspectiva psicológica que nos van a aportar estas profesionales. Gracias, a descansar. Gracias, abrazo a Bueno, todos. muchas gracias. Chao, muchas Buen fin de gracias. semana.